Así que vamos a iniciar con un ejemplo de la historia de una persona, ¿sí? No voy a mencionar el nombre, pero sí voy a contarles de que esta información es real. De hecho, voy a leer parte de lo que encontré en internet, porque va a ser muy útil para ejemplificar un poco lo que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Bueno, voy a estar hablando un poco sobre historia. Como les dije, va a ser la historia de alguien que no voy a mencionar, pero vamos a estar hablando mucho de historia hoy. Les cuento que yo no era muy aficionada sobre la historia, mucho menos en el liceo, me gustaban otro tipo de materias, pero desde que comencé a estudiar la Biblia, necesariamente me tuvo que empezar a gustar. Así que bueno, espero que sea un poco atractivo para ustedes también. Prometo que no va a ser todo hablado, sino que hay algunas imágenes que vamos a poner que nos van a ayudar a entender un poquito más sobre lo que vamos a estar hablando. Ahora sí, les voy a contar una historia sobre un apologista. Es aquellos que estimulan y persuaden a las personas sobre la veracidad del cristianismo, entre otras cosas. Este apologista crió en una familia anglicana. Por cierto, él cuando hablaba de su conversión al cristianismo se produjo mientras leía la Biblia en el hospital, después de un intento fallido de suicidio cuando era adolescente. Emigró a Canadá a los 20 años y desde allí comenzó su carrera cristiana. Predicó en más de 70 países y fue autor de más de 30 libros durante los 48 años que él estuvo activo en el servicio, enseñando a cristianos a comprometerse en el debate con los escépticos y argumentando que la cosmovisión cristiana tiene respuestas sólidas a las preguntas existenciales de la humanidad. Bueno, también él fundó algunos centros cristianos de apologética, llegando a ser casi más de 200 empleados en distintos países del mundo. Logró poner este tipo de centros y resulta que, es una historia reciente, por cierto, el año pasado le fue diagnosticado un cáncer en la columna, en el sacro, ya con 74 años y bueno, 2 meses después de su diagnóstico, este apologista cristiano muy reconocido a nivel mundial y muy querido dentro de la jerga cristiana, falleció. Ahora, vamos a dejar esta pequeña biografía acá en el tintero, porque como ustedes saben, todas las cosas trascienden. Nosotros podemos partir, pero las cosas que nosotros hayamos hecho en vida trascienden aún nuestra propia muerte. Así que vamos a dejar esta biografía acá en el tintero porque nos va a ayudar a ilustrar un poco más lo que tenemos para hoy. Y siguiendo con un poco más de historia, les voy a invitar a ir a Ezequiel 23, porque para hablar de Ezequiel 23 vamos a tener que justamente, otra vez digo, hablar algo de historia. Para eso, como les dije, me voy a valer de panorama ilustrado de la Biblia, que lamentablemente esto ya casi que no se consigue, pero está de rechupete para poder entender un poco lo que es la historia bíblica. Prometo no hablar desde el Génesis, pero sí vamos a hablar desde Moisés hasta ahora. Voy a contarles un poco qué fue lo que pasó en la historia bíblica después de que apareció Moisés en la historia. A ver si se puede ver algo. Tenemos por acá a Moisés dentro de lo que es la historia bíblica. Después, como verán, Josué fue su sucesor, quien fue líder del pueblo de Dios. Pero el gobierno cambia, deja de ser teocrático, o sea, bajo el régimen de Dios, y pasa a ser monárquico, porque el pueblo de Israel demanda un rey. Así que ahí es donde aparecen los jueces. Viene un juez, viene el otro, y así sucesivamente, hasta que asume el primer rey de Israel como un reino unido, el pueblo de Dios, a través de Saúl. Deja el reinado Saúl
Viene David, y cuando termina David su reinado, asume su hijo Salomón. ¿Se entiende un poquito acá la cronología? Bueno, espero que sí. Vamos a hablar un poquito, chiquitito nomás, de Salomón. Saben que cuando comenzó su reinado, en la primera etapa de su reinado, se caracterizó por tener un espíritu piadoso, fervoroso, devoto a Dios, siempre buscó la dirección de Dios, sabiduría, por cierto, ante todas las cosas, pero en los últimos tiempos de su reinado, lamentablemente trajo consigo mucha decadencia y ruina, y finalmente la ruptura del reino. ¿Por qué? ¿Qué hizo Salomón? Bueno, empezó a ser malo con su pueblo, muy gravoso con su pueblo, puso cargas muy pesadas, impuestos muy pesados sobre su pueblo, y no solamente aumentaban los impuestos, les cuento que aumentaba también el número de esposas que este señor tenía, y por cierto no eran esposas tampoco del pueblo de Dios, algunas, por lo que ellas le pedían, ¿por qué no hacer algún santuario de sus dioses para ellas poder adorarlos? Y él cedió con una, cedió con otra, y le fue permitido realizar así los santuarios para sus dioses. Evidentemente, prontito, más rápido que veloz, se volvió su corazón tras esos otros dioses también. Dios denunció su conducta y declaró así el rompimiento de su reino. ¿Cómo fue esto de que se rompió el reino, que se disolvió? No. Algo parecido en realidad. El reino, después de Salomón, comenzó a reinar su hijo Roboam, ¿sí? Y como ya el pueblo ya venía bastante castigado, fueron a hablar con Roboam y le dijeron, che, ¿vos te animás a bajar un poco la carga pesada que nos puso tu padre, por favor? Porque la verdad que está difícil llevarla así, vivir, tenemos familia, prácticamente los impuestos, el dinero se nos va en impuestos, por favor, ¿podés aflojar un poquito? En una buena se lo pidió el pueblo, pero Roboam, no queriendo ser menos que su padre, dijo, así que papito era bravo, bueno, yo voy a superar todavía por encima de lo que hizo las cargas a ustedes que osaron a venir a pedirme que bajara la tensión en lo que ustedes están viviendo. Así que, ¿qué fue lo que hizo? El pueblo dijo, basta, hasta acá llegamos. Renunció completamente su lealtad al rey Roboam. Y comenzaron a estar, digamos, bajo otro mando, bajo el mando de Jeroboam. ¿Quiénes son los que se quedaron bajo el mando de Jeroboam? Bueno, 10 tribus de las 12 tribus que tenía el reino entero, con excepción de Judá y Benjamín, y luego los levitas que andaban ahí siempre en la vuelta. Entonces, Roboam, que fue el hijo de Salomón, se quedó con 2 tribus y los levitas, y entonces así se formó el reino del sur, el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y por unanimidad le otorgaron el reinado, digamos, o el liderazgo a Jeroboam, que fue un cabecilla líder de esta revolución del pueblo, que se quedó con las otras 10 tribus restantes. Así, de esta manera, seguimos con nuestro cuadrito. Tenemos a Jeroboam, ¿sí? El reino del norte en Israel, y tenemos a Roboam con el reino del sur de Judá. Judá tenía como capital a Jerusalén y el reino del norte, Israel, tenía como capital a Samaria. Espero que hayamos entendido esta parte gráfica, porque es lo que nos toca hablar sobre Ezequiel 23. Les cuento que estos 2 reinos, ¿sí?, que eran el mismo pueblo de Dios en su inicio, en su simiente, pasaron por fácil 60 años peleándose en guerra tras guerra, hasta que después dejaron de pelearse mucho
y separaron definitivamente los cursos de la historia de cada uno de ellos. Eso sí, cada uno de los reinos se fue debilitando gradualmente, por dentro y por fuera, al punto tal de que más adelante en el tiempo terminaron siendo conquistados por pueblos enemigos y llevados a cautiverio. Les cuento sobre el reino de Israel, un poquito nomás. El reino de Israel duró 250 años, una pila, y fue vencido por los asirios. Bueno, ahí cuando una vez que conquistaron Samaria, la capital, ya está, se liquidó el reino, fueron cautivos y dispersados por el imperio asirio, que era realmente grande. Pero esta historia de Israel no solamente se conoce por estas cosas que vivió, sino también por su idolatría total. Y el hecho de que ninguno de los 19 reyes que estuvieron allí en esta nación durante estos 250 años, ninguno de ellos fue un hombre piadoso, un hombre que haya procurado seguir la guía y el consejo de Dios. Les paso ahora a contar un poquitito nada más sobre el reino de Judá. El reino de Judá sobrevivió 250 años, o sea, lo de Israel, más 135 años, hasta que finalmente cae Israel, como bueno, fue un poco de a poco, hasta que terminaron sitiando Jerusalén, terminaron de destruir el templo, y bueno, ahí ya se terminó el reino de Judá también. En el caso del reino de Judá, no fueron tan idólatras como Israel, porque hubo sí quienes adoraban a otros dioses dentro de lo que fueron los reyes, pero también hubo avivamientos, ¿sí? Recordemos que todo lo que fue el reinado de Judá eran del linaje de David, pero tenía mucho que ver con quién era el que estaba sentado en el trono. Si el rey que estaba de turno entonces era espiritual, el pueblo seguía la espiritualidad y el consejo de Dios. Ahora, si el rey, por el contrario, buscaba cualquier otro consejo menos el de Dios, el pueblo hacía lo mismo. Interesante. Pero la cosa no queda acá, sino que lamentablemente Dios en un momento dijo: Judá también hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Como les dije, su destrucción vino cuando sitiaron Jerusalén por Nabucodonosor, que era de los babilonios. Y bueno, llevaron a cautiverio a su rey y a su pueblo, los deportaron a Babilonia, el templo fue saqueado, incendiado, hasta dejarlo escombros, junto con el palacio del rey. Y bueno, una cuestión característica es que lo que este pueblo sufrió y la crueldad con que vivieron la cautividad y la matanza que hubo en este pueblo, según muchos historiadores, fue indescriptible. Por cierto, algo de lo que vamos a ver acá en Ezequiel 23, vamos a poder ver de las cuestiones que vivía este pueblo. Por cierto, como les dije, es un poco fuerte también lo que vamos a charlar, así que bueno, créanme que este texto lo leí en casi 4 versiones distintas, y lo que voy a estar leyendo es a través de la versión Dios habla hoy, que es uno de los relatos más suaves que encontré. El versículo 1 al 4 dice lo siguiente, porque acá Ezequiel, ya en los primeros versículos, nos está hablando de estos dos reinos, ¿sí? El reino de Israel y el reino de Judá. Usa como ilustración o como ejemplificación a dos hermanas que, por cierto, eran prostitutas. Y este es el ejemplo que tomó Ezequiel para hablar de estos dos reinos. Leo del versículo 1 al 4. El Señor se dirigió a mí, dice Ezequiel, ¿no? Y me dijo: había una vez dos mujeres, hijas de la misma madre, la misma simiente que tenían con Dios. Desde jóvenes, estas dos mujeres se entregaron a la prostitución en Egipto, dejaron que les manosearan los pechos y perdieron su virginidad. La mayor se llamaba Olá
que representa a Samaria, y su hermana Oholibá, que representa a Jerusalén. Yo las tomé por esposas, y me dieron hijos e hijas. A partir ahora del verso 5, el texto bíblico, Ezequiel nos va a contar sobre la prostitución de Oholá, es decir, del reino de Israel, de todo lo que conformó Samaria. Oholá o Aholá, que está escrito en otro texto así también, significa su propio tabernáculo. ¿Sí? Ellos, justamente lejos del templo donde estaba allá en Jerusalén, ellos hicieron su propio tabernáculo. Ese era el significado del nombre. Bueno, antes de leer el texto, para que lo podamos entender un poco, lo que vamos a leer, el pueblo hizo alianzas militares y políticas con Asiria. Como les dije, en la línea de tiempo, ellos después terminaron siendo cautivos por Asiria. Previo a eso, ellos hicieron tratos militares y políticos con ellos. Porque el pueblo de Dios era muy codicioso de su juventud, de su fuerza, de su poder, de los asirios, ¿no? Ellos querían riquezas, placeres, casi que las mismas cosas que la gente de hoy en día piensa que es lo que nos va a traer felicidad, ¿no? Pero no solo eso hizo Israel, sino que también adoptó y convivió, es decir, convivió y adoptó la religión de ellos, la adoración a otros dioses que este pueblo tenía, y rompió el pacto de fidelidad con Dios y se prostituyó. Es decir, se entregó de una forma depravada, traicionera y corrupta a otros dioses. Entonces, ahora sí, versos 5 al 8 dice, habla de Samaria, ¿no? Del reino de Israel. Aholá me fue infiel y se apasionó por sus amantes, los guerreros asirios, con sus uniformes de púrpura, todos ellos jefes y gobernadores, jóvenes apuestos, jinetes montados en sus caballos, lo más selecto de los asirios. Aholá se entregó a la prostitución con ellos y hasta se apasionó por todos sus ídolos y se rebajó adorándolos. Desde que estuvo en Egipto se volvió una prostituta y jamás dejó de serlo. Desde que era joven, muchos se acostaron con ella y le quitaron su virginidad, convirtiéndola en una prostituta. ¿Qué habrá traído como consecuencia este comportamiento del reino de Israel? Bueno, así como un marido considera la infidelidad de su esposa con dolor y con ira a la vez, así Dios ve el pecado de su pueblo, con dolor, con ira. Vamos a leer el verso 9 al 10. Por eso, dice Dios, la entregué en manos de sus amantes, los asirios, por quienes ella se había apasionado. Y ellos la deshonraron. Luego le quitaron a sus hijos e hijas y a ella la mataron a filo de espada, ejecutando así la sentencia contra ella. Y su caso se hizo famoso entre las mujeres. Hay otros pasajes que dicen que fue de advertencia para las mujeres. En este caso no es solamente las mujeres, sino los hombres de todos los pueblos, en especial y en particular una advertencia para Judá, que era la que estaba viendo todo esto. Aholá era la mayor porque fue la primera en caer, ¿sí? Bueno, Samaria, de hecho, cayó en el año 720-721 a.C., y cayó por los asirios, justamente. Israel, el reino de Israel, el pueblo de Israel, fue víctima de su propio pecado. Esto tuvo que haber sido una advertencia para todos, como dije, en especial a Judá, como dice el verso 10, porque realmente el accionar de Israel fue patético y el accionar de Dios fue en consecuencia a eso. Fue ejemplificador. Hay una frase que dice, ¿no? El hombre inteligente aprende de sus propios errores, mas el sabio aprende de los errores de los demás.
sería útil que se aplicara esto, esta frase en este caso, ¿no? Porque nada bueno es, no solamente un día, sino por muchísimo tiempo, ser sitiado y desolado por otros pueblos enemigos, maltratados y demás. Pero ¿saben qué? A Olivá, que significa mi tabernáculo está en ella, también ejerció la prostitución, pero peor que su hermana. Para entender también un poco lo que vamos a leer ahora, les cuento que al principio, haciendo caso omiso de lo que le había pasado a Israel, porque se jactaban los de Judá, porque ellos tenían el tabernáculo posta, el real, y creían que la presencia de Dios estaba siempre con ellos. Solo por tener el templo y por ser los del linaje de David. Tenían toda su historia, su sangre azul casi, ¿no? Bueno, al principio Judá, ella misma pidió aliarse con los babilonios por cuestiones políticas y militares, y luego cambió de opinión. Ya no le gustó mucho la alianza con ellos, y durante el reinado de los últimos dos reyes de los reinos de Judá, Joaquín y Sedequías buscó la ayuda de Egipto. O sea que estuvo con los asirios, babilonios y egipcios. Así que la infidelidad de Judá, sus alianzas con las naciones paganas, le costó muy caro, porque le costó la única protección segura y real que este reino tenía, que alguna vez pudo haber tenido, y este era Dios mismo. Miren lo que dice del verso 11 al 17. Su hermana, Aholibá, vio esto, y sin embargo, se entregó más aún que su hermana a la pasión y a la prostitución. También ella se apasionó por los asirios, todos ellos jefes y gobernadores guerreros, espléndidamente vestidos, jinetes montados a caballo, jóvenes apuestos. Me di cuenta de que también ella se había manchado y que había seguido el ejemplo de su hermana, pero ella fue aún más lejos en sus prostituciones. Vio en las paredes imágenes de babilonios, grabadas y pintadas de rojo. Todos ellos tenían aspecto de oficiales, a juzgar por sus cinturones y turbantes. Al ver a estos babilonios, se apasionó por ellos y envió mensajeros a Babilonia. Ellos los buscaron a los babilonios. Y los babilonios vinieron y se acostaron con ella y le hicieron el amor, manchándola con sus prostituciones. Tanto la mancharon que al fin sintió asco de ellos. Es ahí cuando ya no quiso aliarse más y empezó a buscar a los egipcios. Como si esto fuera poco, no hizo lo mismo que Israel y más, porque aparte de las alianzas militares y políticas, también adoptó su paganismo. Es muy fuerte estos versículos 37 al 39. Dice, ellas me han sido infieles y tienen las manos manchadas de sangre. Me han sido infieles adorando a sus ídolos y en honor de ellos han sacrificado en el fuego a sus propios hijos, los hijos que yo tuve con ellas. Además, han hecho esto contra mí. En mi mismo día profanaron mi santo templo y deshonraron mis sábados. Y el mismo día que sacrificaron a sus hijos para honrar a sus ídolos, vinieron a mi santo templo y lo profanaron. Esto es lo que han hecho en mi propia casa. Este era el pueblo escogido de Dios. Los ritos sexuales que estos pueblos paganos tenían eran considerados muy importantes, como una forma de adoración. Pero no solo esto, como vemos acá, también adoraban a Moloc. Y Moloc incluía sacrificio de niños. Y sin entrar en mucho detalle, lo cierto es que era una escultura metálica, grandota, con cuerpo de hombre y cabeza de toro, que lo incendiaban, lo hacía que se calentara, y allí ponían a los bebés primogénitos. Y cuando una pareja sacrificaba a sus primogénitos, ¿saben por qué lo hacían? Porque creían que Moloc aseguraría su
prosperidad financiera para la familia y los futuros hijos que iban a tener. El pueblo escogido de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se aleja de Dios, no? ¿Hasta dónde? ¿Y qué consecuencias creen que esto haya tenido? Dios la entregó a sus amantes, en manos de sus amantes. Los versículos a continuación que les voy a mencionar predicen el último ataque de Jerusalén, en la cual, como les comenté, fue destruida. Traerían a Babilonia la tercera oleada de los cautivos, porque cuando los babilonios conquistaron todo el reino de Judá y terminaron con Jerusalén, hubo 3 oleadas de deportación, ¿sí? La primera es ahí donde se fue Ezequiel, que vivió todo esto, y hubo una segunda y una tercera. Y las consecuencias fueron estas, que las voy a mencionar, en realidad no las voy a leer porque se extiende mucho más. Lo cierto es que pasó lo mismo, se terminó de destruir todo el pueblo, toda la ciudad, se raptaron a hijos e hijas, y lo que me asombró pila, y les daré el derecho de juzgarte, y ellos te juzgarán según sus leyes. Sus leyes, que ellos mismos habían puesto bajo su yugo, eran terribles. A las que consideraban en adulterio, como ellas se adornaban mucho con aros en la nariz y en la oreja, el texto bíblico dice que lo que hacían eran eso, arrancarle la nariz y las orejas. La mutilación era cosa de todos los días ahí con los babilonios. Eran crueles. Y el pueblo de Dios se sometió a este pueblo, previo a que fueran conquistados y demás. Y aquí en el verso 36 le habla directamente a Ezequiel. Y dice, el Señor me dijo, y tú, hombre, ¿quieres pronunciar la sentencia contra Oholá y Oholibá? Entonces, échales en cara sus acciones detestables. A veces uno se cuestiona mucho, ¿no? Principalmente del Antiguo Testamento, la acción de un Dios tan, no sé, tan duro, a veces con sus propios hijos, que los entregan en manos de sus propios enemigos y demás. Pero si empezamos a ver un poco la historia, Dios no hace más de lo que ya habían hecho ellos, que fue entregarse a este tipo de pueblos, a este tipo de paganismo, a este tipo de infidelidad. Esto realmente ha sido una advertencia para todos, porque acá en este texto al reino de Judá le estaba profetizando cosas que después pasó más adelante en el tiempo. Y bueno, el 48 y 49, los versículos 48 y 49 dicen, yo haré que desaparezca del país esta conducta infame. Así todas las mujeres aprenderán la lección y no seguirán su ejemplo inmoral. En cuanto a esas dos, a las hermanitas, recibirán el castigo de su conducta inmoral y de sus pecados de idolatría, y ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Y les quiero leer un pasaje previo a este, que dice, tu libertinaje, en el verso 29 empieza, tu libertinaje y tu prostitución son la causa de lo que hoy te pasa. Pues te entregaste a la prostitución con esas naciones y te rebajaste adorando sus ídolos. Tu libertinaje y tu prostitución son la causa de lo que te pasa. ¿Saben cómo es que se llama esto? Esta situación compleja y desagradable que realizan mucho los que dicen amar a Dios, esto se llama adulterio espiritual. Hay adulterio físico, pero hay adulterio espiritual también. Y como podemos ver, este adulterio, esta prostitución espiritual, viene de antaño, aún con el pueblo escogido de Dios. Pero lo terrible es que en lugar de hacer honor a esta frase, capaz que es porque es más reciente y no la tenían antes, que el hombre inteligente aprende sus propios errores, pero el sabio aprende los errores de los demás, en vez de hacer caso de esto, en vez de tomar las advertencias de la historia, seguimos repitiendo este adulterio espiritual vez tras vez.
y de generación en generación. El error del pueblo de Dios en el pasado fue adulterio espiritual, pero el error de muchos de los que hoy somos del pueblo de Dios en el presente también es adulterio espiritual. Y créanme que así como el lenguaje figurado de este mensaje dado por Ezequiel es estremecedor y también es desagradable, imagínense que el pueblo tuvo que escuchar todo esto muy fuerte, lo es para nosotros ahora, imagínense para ellos, a quienes le iba a caer todo esto. Así repugnantes son nuestros pecados, así es como los ve Dios. Y ahora sí voy a terminar de conectar un poco la biografía inicial de este apologeta para traerlo al hoy en día, porque como dije, esto viene de antaño y si bien pasó en el pasado, también sigue ocurriendo hoy en el presente. Y tomo a este apologeta como ejemplo, a modo de ejemplificación, también como a cual Ezequías, para que veamos un poco en la actualidad en qué consiste esto de adulterio espiritual. Simplemente voy a leer parte de un artículo y le voy a hacer mención un poco de la historia. Como les dije, en mayo este apologeta reconocido y distinguido falleció, pero en septiembre pasó que de forma anónima 3 mujeres lo acusaron de acoso sexual e insinuaciones inapropiadas en un spa del que era dueño y al que acudía habitualmente para recibir masajes, porque claro, el problema que él tenía era en la columna y como era casi que a la luz del día, él hacía todas las cosas, nadie cuestionaba que llevara masajistas a donde él estuviera para evitar sus dolores. El tema es que, bueno, una de las gerentes del spa aseguró en determinadas declaraciones que varias masajistas se habían quejado porque este apologeta o este cristiano a veces le pedía más que un masaje. Esto fue, salió a luz en septiembre de 2020, estamos hablando de recientemente, ¿no? Y ahí comenzó una investigación profunda con una firma distinguida también, no sé si de Estados Unidos, para investigar. Incluso el ministerio mismo que este apologeta fundó comenzó a hacer serias investigaciones sobre estas denuncias y terminó de mal en peor, porque evidentemente ya está todo a la luz, que este apologeta escondió cientos de fotografías de mujeres y abusos y hasta una acusación de violación durante décadas. Y esta noticia es del 18 de febrero de 2021. Les voy a leer un poquitito nomás. Una investigación que duró muchos meses, de un apologista cristiano mundialmente reconocido, viajaba mucho por el extranjero y aprovechaba su necesidad de masajes y sus frecuentes viajes para ocultar una conducta abusiva y atrajo a las víctimas ganándose su confianza por medio de conversaciones espirituales y ofreciendo fondos que provenían directamente de su ministerio. Y lo voy a dejar por ahí. Ejemplos como este hay varios, pero me llamó la atención porque por las consecuencias que trajo todo esto. Él tiene una mujer, tiene 3 hijos, un ministerio enorme generó y fundó y ahora está todo destruido. Imagínense quienes estaban bajo su liderazgo directo. ¿Qué confianza van a poder tener en otros pastores, en otros líderes, cuando por décadas y a la luz de todos hacía las cosas que hacía? Que aparte está confirmado. No es bueno, me parece que según lo que dice este diario, no, acá hay pruebas. Y las publican, además. Imagínense que ahora, yo no sabía mucho de todo esto que había pasado, pero ahora, claro, es fácil, somos el hazmerreír del pueblo evangélico y de la burla y el escarnio de todos aquellos que eran los ateos, que denunciaban una cosa u otra.
y el testimonio de este hombre no, arruinó todo, arruinó la vida de muchos. Incluso él lo sabía, porque en una de las declaraciones decía que a una de las víctimas, porque aparte oraba, y le daba gracias a Dios porque él decía que todo lo que él estaba haciendo, o las mujeres con las que él estaba, eran recompensa por su servicio a Dios. Entonces les decía que no dijeran nada porque imagínate la repercusión que iban a tener sobre millones de almas si su reputación fuera dañada, que iba a recaer sobre ellas. Entonces después, ¿cómo levantas la bandera del cristianismo después de que se cayó no sé cuántos kilómetros bajo tierra? ¿Cómo se puede hacer para restaurar la vida de todas esas personas dañadas y decirle, pero confía en Dios? Por el mal testimonio de este hombre, por el pecado, por el adulterio espiritual de este hombre, adulterio espiritual y físico. ¿A qué voy con todo esto? Que las consecuencias del pecado ya fueron anunciadas por Dios. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Muerte en muchos sentidos, literal, figurado. Y cuando nosotros pecamos, aquí se aplica la ley de la siembra y la cosecha. Es mismo como decía acá este pasaje del verso 29, tu libertinaje y tu prostitución son la causa de lo que hoy te pasa. El pecado trae consecuencias nefastas sobre nuestras vidas. Lo podemos ocultar un ratito, pero tarde o temprano todo trasciende, todo sale a la luz. Aún como dije, los actos buenos o malos que hagamos ahora en vida van a trascender también después de nuestra muerte. Nosotros podemos decir, sí, que pese a todo esto, tu fidelidad es tan grande, Dios, que pese a todo esto, Él jamás abandonó a su pueblo. Ojo, Él es bondadoso, pero justamente por su bondad, por ser un Dios bueno, Él tiene que demanda que Él aplique su justicia. Pero sin embargo, tras el juicio de Dios, siempre hay esperanza en Él. Ya vamos terminando casi, pero antes quiero reflexionar un poco de ver cómo podemos nosotros evitar llegar a ser un adúltero espiritual. 4 cosas. 1, ser parte de una iglesia local. Ustedes dirán, ¿y esto es ser parte de una iglesia local? ¿Qué tiene que ver con mi adulterio espiritual? Tiene mucho que ver. Porque la iglesia local es la institución fundada por Dios, ¿sí?, que supervisa nuestra vida espiritual y nuestro discipulado en Cristo. Es la institución que tiene autoridad para llamarnos a cuentas, ¿sí?, cuando estamos en pecado, y además tiene la autoridad para disciplinarnos de ser necesario, incluso hacer público si debemos ser considerados para estar en comunión o no con el pueblo de Dios. Por lo tanto, no busquemos, por favor, no busquemos ocultar nuestra realidad personal ante los demás. Seamos parte de una comunidad cristiana que sane, que nos ayude a mantenernos bajo los principios de Dios, y porque son buenos para nosotros. Tanto Israel como Judá no contaban con un liderazgo piadoso, ni con una autoridad que los sostuviera para bueno, encaminarlos en el camino de Dios. Y bueno, en el caso de este apologeta, acá está clarísimo, y muchos artículos dicen que necesitó supervisión, lo tuvieron en demasiada sobreestima, y no hubo un cuerpo pastoral que lo llamara a cuentas desde el primer momento que inició la primera demanda, ya en vida él, ¿no? Por lo tanto, una vida de comunión transparente con Dios y con la iglesia es una vida donde el pecado no puede florecer fácilmente, si hay transparencia. 2, entender que el conocimiento teológico no nos hace santos. Por favor, no nos conformemos simplemente con el conocimiento teológico, que es fundamental para lo que es la vida cristiana, pero es necesario aplicarlo. No sirve de nada tener un bocho así y no aplicar nada. Porque es como que, me gustó una frase que decía ahí, es como que nos quedáramos en la exégesis del texto y no nos volcáramos a la adoración.
Y de esta manera es la única forma que podemos cultivar un amor genuino y profundo con Dios, con nuestro Señor Jesús, que es lo que nos hace vivir en santidad. ¿Podemos ser tentados con esto que fue tentado este apologeta? Claro que sí. Y con otras muchas tentaciones más también. Pero esto me lleva a pensar de que el tema de vivir en santidad tiene que ver con la toma de decisiones en los pequeños actos de nuestra vida día tras día. ¿Sí? Quizás algunas decisiones que debemos tomar son sencillas, quizás algunas sean otras muy duras para poder decidir, pero en la santidad personal, el hecho de tener una vida en abundancia, el hecho de culminar la carrera y escuchar ese buen siervo y fiel, eso depende de las pequeñas tomas de decisiones que tomamos día tras día, porque todo eso se va llevando y se va llevando y se va transformando en una bola de nieve que después muchas veces llega a un punto sin retorno. Todas las acciones, tanto chiquitas como grandes, cualesquiera que sean, tienen trascendencia eterna. 3. Cuidar que nuestro servicio no sea un trabajo más. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hagamos nuestro servicio y de nuestro ministerio una cuestión monótona e insensible, sino que sea la expresión de nuestra relación con Dios, que sea por amor que lo hacemos. Es tan loco como aquel que se levanta en un púlpito para predicar, mientras que al mismo tiempo vive en inmoralidad sexual. O sea, no tiene que ser algo mecánico, ni que fuera como una fábrica. Esto tiene que ser la expresión de nuestra adoración a Dios. Todo lo que es nuestra vida trasciende en nuestro ministerio. Es de nuestras convicciones en la fe. Y en cuarto lugar, debemos perseverar hasta el final. Debemos perseverar hasta el final. La carrera no se termina hasta que se termina. Entonces, mientras tanto, mientras estemos con vida, perseveremos hasta el final. No bajemos nunca la guardia. Ni siquiera una eminencia en teología y en filosofía es capaz de no ceder a las tentaciones si no está aferrado a Dios. Ni un pastor que lleve décadas en un ministerio y que tenga fama e influencia, eso no te hace nada, no sirve de nada, porque como muchas veces digo, tus victorias pasadas no aseguran tus victorias presentes. Es un día a día, es no bajar la guardia nunca. Ni el pueblo escogido por Dios lo pudo hacer, ni mucho menos podemos bajar la guardia nosotros, meros cristianos mortales, como lo somos. Como dice Hebreos 12:1 al 2, dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud grande de testigos, esto es en NBI, despojémonos del lastre, del peso que nos estorba y en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Igual vamos a ver gente, hombres y mujeres que nos fallen, digo, porque capaz que lo teníamos en una alta estima y después eso se nos derrumba. Podemos ver gente que falle y caiga, ¿sí? Pero recordemos esto siempre. Dios permanece. Dios es el que permanece y permanecerá siempre. Y su iglesia prevalecerá. Con o sin nosotros, con nuestras caídas o sin nuestras caídas, la iglesia de Dios va a prevalecer. Espero que seamos parte de ese mover, de esa iglesia santa y pura, para poder honrar a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Por último, les voy a dejar este versículo que no es de Ezequiel 23, es primera de Juan, del 2:15 al 17, es a modo de conclusión. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la forma de evitar un adulterio espiritual, de caer en esto, ser parte de una iglesia local,
entender que el conocimiento teológico no nos hace santos, cuidar que nuestro servicio no sea un trabajo más, un trabajo fábrica, y perseverando hasta el final. Gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por su ejemplo de fidelidad, por su ejemplo de amor. Tomemos estos ejemplos de advertencia como algo para nosotros, que pasó en la historia, que pasa hoy en el presente y que nosotros no estamos exentos tampoco de vivirlo, sino estamos atentos a cumplir con estas cosas, a no bajar la guardia y a poner siempre los ojos en Jesús para mantener nuestra fidelidad hacia Él. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, realmente este texto es complicado porque es fuerte, Señor. Más fuerte, imagino yo, que habrá sido a tu pueblo escucharlo, este mensaje profético de destrucción, debido a que el pueblo mismo cavó su propia fosa. Señor, es triste ver cómo líderes cristianos con tanta influencia entre manos son capaces de destruir tanto por el pecado, por el adulterio espiritual que ejercen a escondidas. Señor, no estamos exentos nosotros de caer en tentación y de ceder y de adulterar espiritualmente y hasta físicamente. Es por eso, Señor, que te rogamos que nos pongas campanitas, semáforos, lo que sea a nuestro alrededor, para estar siempre bien atentos, no bajar la guardia, ser transparentes, ser honestos contigo mismo, pero también con nuestros hermanos en la iglesia, porque son ellos los que ven nuestras espaldas. Nosotros no nos podemos ver las espaldas, pero son ellos quienes nos pueden ver y decir qué es lo que allí tenemos. Si hay algo que no está bien, ellos son los que pueden ver nuestra sombra y nos pueden ayudar a sanar, a corregir y a no dejar que el pecado se haga una bola de nieve tan grande que llegue a un punto sin retorno. Ayúdanos, Dios, a mantener el conocimiento bíblico fresco. Y con esto digo que cada vez que estudiemos mucho, apliquemos mucho también. Ayúdanos, Señor, a no ser vagos, sino más bien perseverantes en tu palabra, en la oración y en la aplicación de ella. ¿Qué es lo que nos va a salvar? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a llegar a terminar la carrera y escuchar ese tan anhelado buen siervo fiel? Hiciste lo que tenías que hacer. Vení y entra al gozo con tu Señor. Así queremos estar, Señor. Y no solamente por lo que nos espera en la eternidad, que es algo glorioso, sino ahora, en la vida actual, vivir una vida plena, una vida en abundancia. Y la única forma real que podemos encontrar para eso es viviendo bajo tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a ayudar a otros, aquellos que lo estén necesitando. Y también, Señor, quítanos el velo cuando tengamos un corazón endurecido por nuestro propio pecado, que no seamos capaces de reconocer tu voz o la voz de los hermanos que nos quieren ayudar. Dejo todo esto en tus manos y agradezco la oportunidad de poder estudiar este pasaje y también poder compartir. En el nombre de Jesús, amén.